Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. Un cordial saludo a todas esas personas, ¿verdad?, que nos están viendo en su repaso de la lección. Así que sigan, ¿verdad?, viendo nuestra lección y compartiendo con otros. Recuerde también inscribirse a nuestros canales Noticiero Morales en Facebook y YouTube y delvalle.e también en Facebook y YouTube. Así que usted busca por ahí delvalle.e y se puede suscribir a nuestros canales. John, ¿qué tú crees, verdad? Como siempre, vamos entonces a comenzar con una oración. Así que, John, la oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te doy tantas gracias por tu misericordia. Aquí estoy, Padre Santo, de vuelta a Suiza, después de 2 semanas, Padre Santo, luchando entre buenas y malas. Aquí estoy para grabar la próxima lección, que sea para tu gloria y que sea para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén, Señor. Señor. Bien, ¿verdad? Y John acaba de venir, ¿verdad? Desde España. Está un poquito maltratado, pero nada. Él, para gloria y honra del Señor, me dijo, vamos a hacer la lección. Yo, pues, para adelante, vamos a hacer la lección. Así que, John, vamos a comenzar con el título de la lección: Jesús, el sacrificio perfecto. ¿Qué me puedes decir de ese título? Bueno, este título es un título que amplía mucho, porque según los ritos que llevaba Aarón y los sacerdotes que tenían que ser un cordero perfecto y sin mancha, ahora estamos viendo que por más perfecto y sin mancha que eran los corderos, ahora estamos viendo que no eran tan perfectos como el sacrificio de Jesús mismo. Jesús, el sacrificio perfecto. Así que vemos, ¿verdad?, que hasta la venida de Jesús, los sacrificios de animales constituían el medio, ¿verdad?, de salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué Dios escogió un medio tan cruento para brindar su perdón? Es más, ¿por qué Jesús mismo tuvo que ser sacrificado? Por otra parte, acabó todo en la cruz, como mucha gente dice. ¿Por qué habla Pablo de un ministerio posterior de Jesús en el santuario celestial? Eso es lo que vamos a estar tocando, ¿verdad?, en esta lección. Así que le voy a pedir a John que me lea los puntos más importantes. ¿Por qué había que sacrificar? ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Bien, y en la parte del sábado, el versículo para memorizar en Hebreos 10:14 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que el rito de sacrificar cordero, vemos que era algo que uno se queda pensando, wow, gracias a Dios, ¿verdad?, que Cristo dio su vida, porque si no, John, estuviéramos tú y yo sacrificando cordero, porque mis queridos hermanos que nos escuchan, el cordero que uno llevaba, que debería ser sin mancha, ¿verdad?, no podía tener ningún defecto. ¿Por qué no podía tener ningún defecto? Porque simbolizaba a Cristo Jesús, que es el sacrificio perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Este cordero, el que lo llevaba, tenía que confesar los pecados, ¿verdad? Y entonces, después, él mismo cogía el cuchillo y tenía que degollarlo. ¿Y qué pasaba? Ese cordero que está ahí simbolizaba lo que iba a pasar en el futuro, que Cristo iba a ser sacrificado. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que ¿dónde fue Cristo sacrificado? En la cruz del Calvario. Y John,
la cruz para los romanos, para los judíos, era algo, el que fuera crucificado ahí era algo que ofensivo. O sea, ellos ni escribían mucho de eso porque le daba vergüenza, ¿verdad? Así que, mira hasta dónde, ¿verdad? Llevaron a nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz. Que el que estaba en la cruz era alguien que estaba maldito. ¿No puedes abundar de eso, yo? Sí, los romanos tomaron ese método de castigo y cuando ellos enviaban a una persona a la cruz, esa persona, tanto para los judíos y para los romanos, la persona era maldita cuando morían en un madero, y creo que lo dice también el profeta Isaías. La persona era totalmente maldecida cuando moría en la cruz. Entonces, ¿cómo el pueblo judío iba a entender de que el rey de los judíos eh, o el rey o el Mesías iba a morir en una cruz? Eso no lo podían entender. Vamos entonces a la del domingo. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? ¿Por qué? Dice en Hebreo 9:15, explica que la muerte de Jesús como sacrificio tenía el propósito de ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, a fin de que los elegidos de Dios reciban promesa de la herencia eterna. Vemos, ¿verdad?, que había que hacer eso, porque si no se hacía eso, ¿verdad? Se supone que tú y yo somos los que hubiéramos estado allí. No Cristo, sino nosotros. Así que, ¿qué pasaba? Cristo en el pacto primero, ¿verdad? Pues nos demostraba de que Él estaba en medio de todas esas cosas que Él prometía. Inclusive en uno de los sacrificios, John, pues, ¿qué pasaba? Con una de las víctimas, ¿verdad?, de los animales, lo cortaban en dos pedazos, ¿verdad? Y Cristo caminaba, ¿verdad? Dios caminaba entre medio del animal sacrificado. ¿Y qué pasaba? Eso era como que Cristo estaba en medio de ese asunto. Dice, eh, entre los diversos usos de los sacrificios de animales, el perdón, gratitud, aparece en el tema del pacto, un compromiso que son de dos partes. Era costumbre antigua dividir los animales sacrificados, ¿verdad?, en dos partes y formar así un camino por el que debía pasar las partes implicadas. Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Así que luego Dios también hizo lo mismo. Así que por eso era que se hacía ese pacto de esa manera. Porque Dios, ¿verdad?, tenía que hacer su parte también. También el hombre tenía que hacer su parte. Y por eso era que se pasaba, era como un camino, ¿verdad? Demostrando hasta dónde, ¿verdad?, se iba a llevar ese sacrificio que iba a ser sombra, ¿verdad?, de lo que venía. John, ¿algún comentario sobre eso? Sí, mira, la lección del domingo dice la pregunta, ¿no? ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Pues nosotros tenemos que entender que la paga del pecado es la muerte. Y eso fue lo que Cristo le dijo a Adán, que del día que tú comas del árbol, ciertamente morirás. Pero en ese momento, en vez de morir Adán, Cristo le prometió que moriría a él en lugar de Adán. Pero para morir él y llevar ese plan de redención tan grande y tan perfecto, él no iba a bajar del cielo de la noche a la mañana y morir por Adán sin que pasara todas las cosas que tenían que pasar, porque los otros mundos también estaban mirando y estaban observando, y Cristo quería darle tiempo para que el pecado se desarrollara, para que los otros mundos vieran las consecuencias del pecado. Por eso, a través del tiempo, había que hacer sacrificios.
Por eso era que él, como la paga del pecado es la muerte, pero Cristo todavía no había muerto por el hombre, alguien tenía que morir en representación de ese Cristo. Entonces por eso se tomó al cordero. Por eso dice en Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. O sea, ese cordero significaba a Cristo Jesús. Por eso mismo es que el cordero no podía ser cojo, ni podía ser manco, ni podía ser sin ojo. Tenía que ser un cordero perfecto, porque Cristo es perfecto. Y a través del tiempo, el pecado se desarrolló, los otros mundos vieron las consecuencias del pecado y vieron también que Cristo vino y cumplió su parte. Porque ahora estamos hablando porque se necesitaban sacrificios. Pues creo que lo expliqué, ¿no? Sí, ¿no? Y ratificando el pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? El pacto que se hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Ese es lo que estaba comentando, ¿verdad? Que se dividía el animal y pasaban entre medio del animal. Era como ratificando el pacto, pero que ese camino era el que iba a seguir Jesús hasta la cruz. Así que vemos, ¿verdad? Que había que hacer eso para perdón de pecado. En aquel tiempo la manera, ¿verdad? De mediar era de esa manera, sacrificando los corderos. Y no sé si alguno de ustedes, ¿verdad? Ha tenido o ha cuidado corderos. Yo sí, yo los he cuidado. Y es un animalito súper lindo, es bien un mansito, él se deja hacer de todo. Imagínense, cuando ese animal ve a uno que en aquel tiempo, ¿verdad? Que tenía que agarrarlo y tenía que sacrificarlo, que tú lo habías criado, ¿verdad? Uno se sentía mal porque decía, por mi culpa, un animal inocente está muriendo. Pero como tú estabas diciendo, sin derramamiento de sangre, ¿verdad? No hay que perdón de pecado. Así que todas estas cosas simbolizaban lo que había de venir. Vamos entonces a la del lunes. John, diversos tipos de sacrificios. Bueno, voy a hablar un poquito de esto porque en Levítico nosotros vemos diversos tipos de sacrificios y diversos tipos también de animales, porque yo me sorprendí cuando estaba leyendo el libro de Levítico. Se sacrificaban palomas, se sacrificaban tórtolas, cabras, también becerros y bueyes. John, perdona que Y te interrumpa, muchas de esas cosas es porque la situación económica también, porque quizás en aquel tiempo tú no podías comprar un becerro y un cordero, pero entonces quizás una tórtola, ¿verdad? O una paloma era más barato, ¿me entiendes? Así que por lo menos tenía una alternativa las personas que no eran sustancialmente, ¿verdad? Que no tenían dinero. Continúa. claro que sí, Edwin. Y por eso mismo, esos tipos de diferentes tipos de animales también eran por la situación económica del pecador y también depende el tipo de sacrificio que se iba a llevar, porque para expiación del pueblo entero, tú no podías llevar una paloma, No, ni podías llevar tampoco una cabra o una oveja, tenías que llevar un buey o un becerro, depende la cantidad de las personas o el pueblo o la persona y también, como tú acabas de decir, la situación económica del pecador. También habían tipos de sacrificios, uno era para pactos, otro era para remisión de pecados y otro era para otra cosa. Habían diferentes tipos de cosas, ¿no? Y aquí también dice cuándo había que sacrificar. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿por qué había que sacrificar? Pues aquí en Hebreos 9, capítulo 14, nos los está explicando, ¿no? Había que sacrificar
y había que sacrificar cuando también la persona cometía un pecado. Y lo mismo que tú estabas hablando ahorita me llama la atención. Tú criaste un cordero durante toda tu vida y ese cordero te cogió cariño, te ama, y de repente el cordero ve con sus propios ojos que tú le estás cortando el cuello y que lo estás desangrando. ¿Cómo se siente el animal? El animal y cómo te sientes tú por Exacto. esa cosa. Pero eso es lo que Dios instituyó para que siempre, durante toda la vida, recordemos que pecar no es cualquier cosa. Nosotros a veces cometemos pecados y decimos, ay, el Señor me los perdona. O Señor, perdóname mi pecado y ya está. Pero no tenemos la conciencia que para el Señor perdonarte ese pecado, Él tuvo que expiar ese pecado en la cruz del Calvario y que le costó a Él su propia sangre. Así que no tomemos el de cometer los pecados livianamente para pedir perdón a Dios por pedirle perdón. Esto es una cosa que va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar en estos momentos. Vemos también, ¿verdad? Argumentando un poquito más sobre las diferentes ofrendas. Está la ofrenda para holocausto, que se quemaba completamente y representaba la expiación, la completa entrega de Jesús en la cruz. Estaba la ofrenda del cereal, ¿verdad? Expresaba la gratitud por las dádivas divinas. Representaba a Jesús como el pan de vida, ¿verdad? Estaba la ofrenda de paz. Implicaba una comida familiar y alegre. Representaba a Cristo como nuestra paz. Jesús mismo nos invita a comer su cuerpo y beber su sangre, ¿verdad? Eso lo hacemos, ¿verdad? En la Santa Cena. Ofrenda por el pecado. Ofrecía el perdón por el pecado. Representaba a Jesús, nuestro Redentor. Y la última, la ofrenda por la culpa, que ofrecía el perdón cuando además se debía hacer reparación de daños. Así que vemos, ¿verdad? Las diferentes sacrificios y ofrendas, ¿verdad? Que se hacían. Esto era un poquito más elaborado de lo que a veces uno piensa, como el hermano John, pues estuvo diciendo cuando se puso a leer y se metió un poquito más profundo, se dio cuenta, ¿verdad? Diferentes cosas. Así que vemos, ¿verdad? Las diferentes formas, ¿verdad? De ofrenda de paz. Y hay una que me gustó mucho, ofrenda de paz. Implicaba una comida familiar. Y eso lo hacemos todavía, John. Nosotros hacemos, compartimos. Ahora estamos en pandemia, pero compartirnos en familia, ¿verdad? Y entonces ahora se puede hacer con protocolo. Pero a veces hay hermanos, ¿verdad? O amigos que quizás tienen diferencias. Y al compartir, ¿verdad? En familia, posiblemente esas cosas pues van sanando. Y usted, porque a veces hay encontronazo, ¿verdad? Y esto es lindo. Eso que se hacía, ¿verdad? En aquel tiempo y que se puede hacer también en este tiempo en la cuestión para sanar, ¿verdad? Heridas viejas entre amistades, ¿verdad? Vamos entonces a la lección, a la parte del martes, el sacrificio perfecto de Jesús. Y aquí yo quiero pues decir que Jesús es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en aquel tiempo, ellos tenían, John, que sacrificar también por ellos, porque eran imperfectos. Entonces ellos tenían que sacrificar por ellos mismos para poder después hacer el trabajo de sacrificar para todos los demás. Si ellos no lo hacían primero por ellos, lamentablemente podían morir, que lo comentamos en una lección pasada. Así que ellos tenían que hacerlo primero. Entonces, ese sacerdote que representaba en aquel tiempo no era perfecto. Entonces, vemos que Cristo Jesús sí es el sacrificio completamente perfecto. Porque Cristo nunca que pecó. Entonces, Cristo, mire qué lindo, ¿verdad? Cristo sacrifica su vida por las personas que pecaron en el pasado, los que estaban pecando en ese mismo momento que él estaba en la tierra y los pecados del futuro también. Todo eso iba a recaer que sobre él. Dice
además de ser el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús tiene características únicas, John. Puede limpiar nuestra conciencia, puede quitar nuestro pecado, ofrece santificación eficaz e insuperable y nos hace perfecto por medio de la sangre de él, John. Importante eso. Y nos permite acercarnos más a Dios. Y nos ofrece un ejemplo a seguir. Que eso verdaderamente los sacerdotes de Leví, de los levitas, no lo podían hacer porque ellos no eran perfectos. Entonces vemos una parte también que a veces hay personas que dicen, bueno, pues entonces esos sacerdotes pues son los mismos que están ahora en unas iglesias. Y déjeme decirle, mi hermano, que esos sacerdotes en ese tiempo cumplieron una función hasta que Cristo ¿qué? Murió en la cruz del Calvario. Ya después de ahí, el único sumo sacerdote que debe existir es Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, después cuando Cristo hace el nuevo pacto, ya no hay sacerdotes, lo que es pastores. Pero ¿qué pasa? Eso es otra historia y eso es otro tema. Pero lo que les quiero decir es que, ¿qué era lo que se cumplía en aquel tiempo con los sacerdotes? Ellos hacían, ¿verdad? Esos tipos de rituales para estar, mediando, entre comillas, en un sentido, porque ellos no eran perfectos. Lo hacían, pero verdaderamente el que hace eso es Cristo Jesús. Cuando entra al santuario celestial. Ahí Él está, ¿qué? Está expiando los pecados. Cuando tú pecas, el pecado va hasta donde está Jesús. Y Jesús es el que lo expía. Hay gente que a veces dice, cada vez que cometemos pecado, John, es que volvemos a crucificar a Cristo Jesús. ¿Algún comentario, John? Bueno, lo que tú estabas diciendo, cuando Cristo se sacrificó por nosotros, luego de eso Él llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Pero anteriormente en el pasado, ¿quiénes eran los sumos sacerdotes? Pues eran personas como tú y como yo, que cometían pecado. Entonces ellos no eran perfectos. El cordero que se sacrificaba tenía que ser perfecto. El sacerdote que lo sacrificaba representaba a Cristo. El sumo sacerdote representaba a Cristo. Cuando entraba ese sumo sacerdote tenía que tener todos los pecados confesados, porque si no moría. Tenía que entrar en el lugar santísimo como perfecto. Pero Dios sabe que no era perfecto porque era un ser humano pecador. Ahora, Cristo es perfecto. Él está en el lugar santísimo celestial, porque el lugar aquí en la tierra, el que diseñó Moisés, el tabernáculo, dice la Biblia en Hebreos que es copia de lo que había en el cielo. Quiere decir que todos los rituales y todas las cosas que hacían Aarón y los hijos de Aarón con el pan de la proposición, con todos los sacrificios y los ritos, ahora Cristo lo está llevando en el cielo. Es todo igual. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles. La cruz y el costo del perdón, John. Pues mira, es bien interesante. Aquí estamos viendo la cruz y el costo del perdón. Y está en Hebreos capítulo 9 del 22 al 28. Y voy a tomar la oportunidad para leerlo. Aquí en el versículo 22 dice, y casi todo es purificado. O sea, casi todo, no todo, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, del que hizo Moisés,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Aquí está queriendo decir, y no para sacrificarse muchas veces, como nosotros sacrificamos las ovejas muchas veces, sino como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aquí lo está diciendo todo, está claro. Cristo se ofreció una vez. Hubiera sido una cosa injusta de que Cristo tuviera que morir por cada pecado que cometiéramos nosotros. Imagínate cuántas veces hubiera tenido que morir y padecer. Entonces, él murió, él hizo una sola vez, se presentó y ahora gracias al Señor lo tenemos en el lugar santísimo, rogando al Padre por ti, rogando al Padre por mí, hasta que el Padre le diga, hasta aquí, hijo mío. Cuando el Padre le diga, hasta aquí, él se va a quitar esas vestiduras de sumo sacerdote. ¿Y qué vestidura se va a poner? La vestidura de juez. Ya no va a ser nuestro abogado, sino que va a ser ahora nuestro juez. Edwin, mira qué interesante. Había una vez una persona que cometía delitos y este abogado lo salvó de 3 y 4 delitos, hasta de la pena de muerte lo salvó en juicios, porque era un buen abogado y siendo la persona culpable, lo libraba. Pero llegó una vez el mismo hombre a presentarse delante del juez y apareció que el abogado que él tenía era el juez. Y el hombre dijo, mira, ahora mejor todavía, porque tantas veces que él me libró de la muerte y de la cárcel, ahora él es el juez, ahora él me va a sacar, pero suavecito. Pues mira, para la sorpresa de él, el juez lo condenó porque él hizo su papel de abogado, pero ahora tenía que hacer su papel de juez. Asimismo, va a pasar con cada uno de nosotros. Bien, vamos entonces a la lección, la parte del jueves. El juicio, que es lo que está hablando yo, y el carácter de Dios. En Romanos, ¿verdad? 3 al 21 y al 26, 1 al 16 y 17, dice la redención en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Qué revela acerca de Dios? El perdón de nuestros pecados implica dos fases. En la mediación que Jesús en los dos departamentos, el santuario celestial, en primer lugar, que Jesús quitó de en medio de nuestros pecados y él mismo lo cargó en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en él. En la cruz Jesús obtuvo el derecho de perdonar a todo el que crea en él porque él cargó esos pecados. Vemos que Jesús asumió, ¿verdad? Diferentes roles. Y cuando digo diferentes roles, cuando llegó a la cruz, pues él era el cordero, John. En ese momento, pues se sacrificó. Todos los pecados fueron sobre él. Cargó todos los pecados sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Una vez él resucita, ¿verdad? Ya va a otra fase, ¿verdad? Ahora pasa al cielo.
¿verdad? Al lugar santo. Y después pasa al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿verdad? Está, como tú estabas diciendo, está como abogado. Y ahí están llegando los pecados y Cristo por su sangre preciosa está defendiendo siempre y cuando tú te arrepientas, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Así que Cristo está de abogado, como tú dijiste, pero también es que el juez. Y Cristo conoce nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar. Entonces, importante, hay gente que piensa que el ministerio de Cristo fue hasta la cruz, John, hasta ahí. Y predican más que la cruz y no predican nada más. Pero ¿qué pasa? Es importante que prediquemos que ahora el juicio ha empezado. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el ministerio sacerdotal que Cristo está haciendo en el cielo? Pues está haciendo de abogado y está haciendo de juez al mismo tiempo. Pero como tú dijiste, va a llegar un momento que eso hecho es, ¿verdad? Y Él saldrá de ahí y ya todo el mundo habrá sido enjuiciado. Dice, Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida debe realizarse una obra de juicio. Cuando regrese a Jesús, no tendrá relación con el pecado, porque todo pecador habrá sido ya juzgado y todo pecado perdonado. Este juicio es una segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial, conocida como la purificación del santuario. El propósito de este juicio es mostrar la justicia de Dios al perdonarnos. Cuando los registros se abran ante el universo, Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador personal. Mi querido hermano que me estás escuchando, hay gente que quizás dice, eso del juicio es mentira, eso es inventado por los adventistas del séptimo día. Pero cuando tú te pones a estudiar la palabra de Dios, no me lo invento yo, porque hermano, yo lo leí también. Habla de que Cristo va a hacer juicio. Y ese juicio ya empezó. No es que va a empezar, es que ya empezó. Y es importante que te des cuenta que ya el tiempo se está acercando. Si estás escuchando este tema, es importante que te des cuenta que debes de entregar tu vida ahora. Hoy es el momento para entregar tu vida. Porque es importante de que ese juicio ya empezó. Pero ese juicio, John, va a tener un final también. Así que es importante que nuestros negocios con Dios estén a cuenta, ¿verdad? Que estén bien. Para que si de momento, y no quiero meter miedo, ¿verdad? Vamos al descanso. Pues mira, somos sellados para salvación. Y no seamos sellados para perdición. Así que es importante. Cristo en este momento está oficiando, ¿verdad? Santuario celestial, allá como sumo sacerdote. Y no es un invento de nosotros. Vaya a la Biblia, estudie lo que está haciendo Cristo, su ministerio en este momento. Y usted se va a dar cuenta que eso lo dice la palabra de Dios y no me lo estoy inventando yo. ¿Algún comentario, John? Y después si nos puedes leer, ¿verdad? La porción del Espíritu de Profecía. Pues mira, es muy cierto lo que tú dices. El juicio comenzó, querido hermano. Estamos en tiempo del juicio. El juicio comenzó por los muertos. Y una vez que todos los muertos hayan sido juzgados, van a seguir por los vivos. Y nosotros no sabemos si ya el juicio acabó con los muertos, si ya el juicio va por los vivos. Y si va por los vivos, cualquiera de nosotros puede tocarnos en cualquier momento. O sea, yo puedo estar aquí grabando la lección con mi amigo y mi nombre puede ser llamado ahora mismo para juicio. Y si yo en este momento no estoy siendo una persona santificada y Cristo pesa en la balanza y he sido hallado falto, entonces voy a ser condenado y yo no lo voy a saber. Yo voy a seguir
mi vida normal, como la estoy teniendo ahora, día tras día, noche tras noche. Pero ese es el peligro. Estamos en tiempo del juicio y no sabemos cuándo nuestro nombre sea llamado. Por eso es que Cristo nos le dice a los apóstoles, Edwin, orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Pero mira, ni en el mismo Getsemaní no pudieron orar con él ni una hora. Ni una hora has podido orar conmigo. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto, para resumir, es que tenemos que estar lavando nuestras ropas ahora mismo con la sangre del Cordero si queremos la salvación. Amén. Aquí en Elena G. de White, en el deseado de todas las gentes, en la página 703, ella escribe lo siguiente y dice: el inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz, o sea, estaba colgado de la cruz, y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre. Imagínense ustedes. Habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. ¿Qué amor nosotros le damos a él? Bien, las últimas palabras, John, que ya nos vamos. Bueno, querido hermano, perdonen, he estado tosiendo un poco, estoy con mucha tos, he estado también un poco enfermo, he cogido un resfriado, pero no el COVID, ¿ah? Me hice la prueba hoy, salí negativo. Gloria a Dios. Así que no se pierdan la próxima lección, que se titula Jesús abre el camino a través del velo. Bien, y recordando de nuevo, ¿verdad?, nuestras redes sociales, Noticiero Morales del Valle.e, en Facebook y en YouTube, ahí nos pueden buscar. Y suscríbase al canal. Usted pone del Valle.e y se puede suscribir al canal y puede bendecir con esta lección a otras personas. Así que esta es otra lección desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.